Ustedes saben, aquí en Capilla Calvario estudiamos la Biblia verso por verso. As you guys know, here in Calvary Chapel, we study God's Word verse by verse. Y los domingos hemos estado estudiando la serie en el libro de Efesios. And on Sunday mornings, we've been studying a series through the book of Ephesians. Y nuestra serie la hemos titulado Alistándome para la guerra. And we've titled this series, Getting Ready for War. Porque Pablo sabía que necesitamos estar listos para una guerra que todo mundo enfrentamos. Because Paul knew that we needed to get ready for a kind of war that each one of us faces. Pero esta guerra no es una guerra común y corriente, sino que es una guerra espiritual. But this war isn't just any other war. This is a spiritual battle. No se ve, pero se siente y sabes que ahí está esa guerra espiritual. You can't see it, but you can feel it, and you know that this spiritual war is out there. Y este libro de Efesios nos equipa para que podamos salir victoriosos en los momentos difíciles de la vida. And so the book of Ephesians equips us in order to be victorious in these difficult times of life. Y como cristianos es importante que estemos equipados y preparados para esta gran batalla que vamos a estar enfrentando ahí mismo en tu lugar, en tu casa. And as Christians, we need to be prepared and equipped for this battle that we will be facing and that you are going to be facing there at home. Especialmente hoy en este tiempo de cuarentena. Especially now in these times of quarantine. Porque hay más contacto con tus hijos, con tu esposa, porque todo el mundo está ahí resguardado en tu casa, hasta la abuelita ahí está. You're more in contact with your spouse and with your children, and maybe even grandma's there. You're all huddled together. No tengo nada en contra de la abuelita, te amo, abuelita. And I love you, grandma. No es que tenga algo en contra tuya, pero se convierte en un campo de guerra. And so I have nothing against you, grandma, but you know, sometimes this becomes a battleground. Y debemos de recordar que como cristianos debemos de pensar en amor. And we know we need to remember that as Christians, we need to think in love. Porque amor es lo que nuestro Padre nos enseña, amar a los que están a nuestro alrededor. Dios es amor. And love is what our Father teaches us. He teaches us to love those around us. God is love. Y eso es lo que vamos a estar viendo en nuestro estudio bíblico el día de hoy. And that's what we're going to be looking at in our Bible study this morning. Pero quiero compartir contigo una entrevista que le hicieron a algunos niños respecto al amor. But I want to share an interview that was done with some children, and it was about love. Y la pregunta fue, la primera pregunta que hicieron es, explica el amor. And so the first question that they asked the child was, explain love to me. Entonces, pequeño David, de 8 años, contesta, el amor te encontrará incluso si estás tratando de esconderte de él. And so little 8-year-old David said, love will find you, even if you're trying to hide from it. Y continúa diciendo, he estado tratando de esconderme de él desde que tenía 5 años, pero las chicas me siguen encontrando. I've been trying to hide from it since I was 5 years old, but girls keep coming and finding me. La siguiente pregunta fue, ¿qué hace la mayoría de las personas en su primera cita? The next question was, what do most people do on their first date? El pequeño Bob de 10 años contesta esto, en la primera cita solo se dicen mentiras y eso generalmente los interesa lo suficiente como para ir a una segunda cita. And so little 10-year-old Bob said, on the first date, you just say a bunch of lies, and that generally will get the other person interested enough to go on a second date. La siguiente pregunta, ¿es mejor estar casado o soltero? The next question, is it better to be married or single? La pequeña Eunice de 9 años dice, es mejor que las niñas sean solteras, pero no para los niños. Los niños necesitan a alguien que limpie detrás de ellos. But little 9-year-old Eunice said, it's better for girls to be single, but not for boys. Boys need somebody to clean up behind them. Gabrielito de 7 años dijo esto, me da dolor de cabeza pensar en esas cosas. Solo soy un niño, no necesito ese tipo de problemas. Little 7-year-old Gabriel said, oh, it just gives me a headache thinking about those kinds of things. I'm only a boy. I don't need to think about those kinds of problems. Siguiente pregunta, ¿cómo se puede saber si 2 adultos están enamorados cuando están cenando en un restaurante? Next question, how can you tell if 2 adults are in love when they're having dinner at a restaurant? Pedrito de 9 años contesta esto, solo mira si el hombre pide la cuenta para pagar. Es así como puedes saber si está enamorado. And little 9-year-old Pedrito said, oh, just look and see if the man pays for the bill. If he does, that's how you know he's in love. Felipito de 9 años contesta, los enamorados solo se estarán mirando y la comida se va a enfriar. Otras personas se preocupan más por la comida.
8-year-old Felipe said, people who are in love are just going to be looking at one another and their food's going to get cold. Other people are just going to want to eat. Y la última pregunta, ¿cómo hacer que el amor dure? And another question, how can you make love last? Tomasito de 7 años dice esto: pasa la mayor parte de tu tiempo amando en lugar de ir a trabajar. Little 7-year-old Tomas said, you spend the most time loving instead of going to work. Y Sergito dice esto: no olvides el nombre de tu esposa, eso va a arruinar el amor. Little Sergio said, don't forget your wife's name. That's going to ruin love. Y pequeño Randy, que nos está viendo allá desde Canadá, contestó esto: And little Randy, who's watching us there in Canada, said, sé un buen besador. Podría ser que tu esposa olvide que nunca sacaste la basura. be a good kisser. That might make your wife forget that you didn't take out the trash. Interesante ver las respuestas de los niños respecto al amor. So it's interesting to see children's responses to love. Y bueno, en nuestro estudio bíblico esta mañana estaremos hablando de un amor totalmente diferente al que acabamos de describir. And in our Bible study this morning, we're going to be looking at a totally different kind of love than the one we just described. Y si estás tomando notas el día de hoy, ahí en tu casa, en tus pantallas está el título de nuestro sermón y el texto. And so if you're there at home, take notes, and we have the title up on the screen for this morning, Y el título es La vida en el Espíritu. which is Life in the Spirit. La vida en el Espíritu. Life in the Spirit. Y vamos a estar viendo el libro de Efesios, capítulo 5, versos del 1 al 12. And we're going to be looking at Ephesians chapter 5, verses 1 through 12. Efesios, capítulo 5, versos del 1 al 12. Ephesians 5, 1 through 12. Y si estás tomando notas, por favor, toma notas ahí en tu casa. And if you're taking notes, and please take notes there at home, Vamos a darte, o te voy a dar 5 maneras de cómo tener una vida en el Espíritu. now I'm going to be giving you 5 ways to have life in the Spirit. Perdón, 4 maneras de cómo tener una vida en el Espíritu. 4. Make that 4 ways. 4 ways to have life in the Spirit. Así que por favor abre tu Biblia, tu tablet, tu teléfono, lo que tengas ahí en casa para leer. So open up your Bible, your tablet, your phone, whatever you have the Bible to read on. Y vamos a leer el verso 1. And we're going to read verse 1. Dice la palabra de Dios así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. It says, therefore, be imitators of God as dear children. Oremos. Let's pray. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Habla a nuestro corazón esta mañana. Speak to our hearts this morning. Espíritu de Dios, renuévanos. Spirit of God, renew us. Que venga tu espíritu fresco sobre nosotros esta mañana. Would your Spirit come fresh upon us this morning? En el nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Ahora, quiero recordarte que el apóstol Pablo escribió esta carta en algún momento durante su encarcelamiento en Roma. Now, I want to remind you that the Apostle Paul wrote this letter at some point in time when he was in jail in Rome. Y esta carta fue escrita para los creyentes ahí en Éfeso y a sus alrededores. And this letter was written for the believers in Ephesus and the surrounding areas. Recuerda que esta iglesia en Éfeso era una plantación directa del apóstol Pablo. Remember that this church in Ephesians was a direct church plant of the Apostle Paul. Y me encanta ver las instrucciones que este pastor les da a sus hijos amados como sus discípulos. And I love seeing the instructions that this pastor gives his church members or those as if they were his children. Pero quiero que recuerdes que este mensaje no es solamente para ellos hace más de 2000 años, pero también es para ti y para mí el día de hoy. But I want you to remember that this message is not only for those thousands of years ago, but it's also for you and for me. Y estas palabras te van a ayudar a ti a caminar día a día y a obedecer más y más a Dios y tener una vida espiritual. And these words are going to help you each and every day and help you follow God more and more and grow your spiritual life. Ahora, ¿te diste cuenta cómo es que Pablo le da instrucciones a la iglesia en el verso 1? Vamos a leerlo una vez más. Now, did you see the instructions that Paul gave the church in verse 1? Let's read it again. Dice Pablo: sed pues, aquí está, imitadores de Dios como hijos amados. It says, therefore, be imitators of God as dear children. El consejo de Pablo es un consejo lleno de verdad, pero también es un consejo muy difícil de hacer. Paul's advice is full of truth, but it's also really hard to do. Lo que descubrimos hoy es que Pablo quería que toda la iglesia de Éfeso fueran imitadores de Dios. What we discover here is that Paul wanted all of the church of Ephesus to be imitators of God. Pero ¿será esto posible? But is that even possible? La idea es simple.
It's a simple idea. Debemos hacer que Dios sea nuestro ejemplo y nuestro modelo. We should allow God to be our example and our model. No podemos contentarnos en compararnos entre los hombres. De hecho, eso es lo que pasa todo el tiempo. We can't settle with just imitating one another or other men. That happens all the time. Y estoy seguro que en los tiempos de Pablo pasaba exactamente lo mismo. And I'm sure that happened in Paul's days as well. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que tu estándar no sea algo humano, And what Paul is saying is here is to not let your standard be something that's human, sino que tu estándar vaya más arriba a nuestro Dios. but that your standard would be raised and it would go towards God. Entonces, para que la iglesia de Éfeso pudiera ser efectiva, necesitaba la sabiduría divina de Dios y no la del hombre. And so in order for the Ephesian church to be effective, they needed divine wisdom, not just man's wisdom. Y Pablo sabía que entre más buscaran a Dios e imitaran sus caminos, era más probable el éxito que iban a tener. And they knew that the more they sought after God and the more they sought to imitate Him, then the more successful they would be. Para que una plantación de iglesias pueda tener éxito, necesita tener la mente, el corazón, la sabiduría de Dios. For a church plant to be successful, they need to have the mind and the heart and the wisdom of God. Y Pablo reconoció que solamente tenían un modelo espiritual a seguir. And Paul acknowledged that there was only one spiritual model to follow. Y ese era nuestro Padre Celestial, para que nuestra vida pudiera estar llena del Espíritu Santo. Which is our Heavenly Father, so that our lives could be full of the Holy Spirit. Y esto nos lleva a la manera número uno de cómo tener una vida en el Espíritu. And so this takes us to our first way of being an imitator of God. Manera número uno, sé un imitador de Dios. Sorry, our first way to have a life in the Spirit is be an imitator of God. Manera número uno, sé un imitador de Dios. Way number one, be an imitator of God. Pero ¿es esto posible? But is that possible? A lo mejor piensas que este estándar es muy elevado para ti y tienes razón. You might think that this is a standard that's way too high for you. And Pero you're right. no estaría en nuestras Biblias si no pudieras hacerlo. But it wouldn't be in the Bible if you weren't able to do it. Lo que la palabra de Dios nos está pidiendo es que seamos imitadores de Dios. What God's word is asking us is to be imitators of God. No que seamos Dios o como Dios. Not for us to be God or be like God. Ahora, ¿qué es un imitador? Now, what is an imitator? Pues es alguien que hace lo que los demás hacen o que sigue a alguien. Eso es simple. It's someone who does what others do, or somebody who follows after someone. It's that Dios simple. nos pide que seamos imitadores de Él. So God asks us to be imitators of Him. Esto quiere decir que debemos de vivir una vida sin pecado en nuestra vida. Meaning we should live a life without sin. Esto quiere decir que debemos ser sacrificiales y amar a los demás. It means that we should be sacrificial. We should love others. Esto quiere decir que debo de amar a mis amigos y caminar la milla extra. Claro que eso significa. Which means I need to love my friends and go the extra mile. Of course, that's what it means. Pero ¿será posible vivir sin pecado como Dios vive? But is it possible to live without sin as God does? No, claro que no. Oh, of course not. Pero me encanta lo que el apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro 1, capítulo 1, versos 15 y 16, y está aquí en tus pantallas. But I love what the Apostle Peter says in 1 Peter 1, 15 to 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, be holy, for I am holy. No podemos vivir sin pecado, pero sí podemos vivir buscando la santidad de Dios en nuestra vida. We can't live without sin, but we can live seeking after holiness in our lives. Porque nuestro Padre Celestial es santo, nosotros debemos de imitarlo y ser santos también. Because our Heavenly Father is holy, we should imitate Him and be holy as well. Y claro que definitivamente es un proceso que Dios sabe que le vamos a fallar y que no estamos cercanos a ser santos como Él es santo. Of course, God knows it's a process and we're going to mess up and we can't be as holy or in that same level of holiness as He. Y lo que me encanta es que Dios nos da la oportunidad de ser como Él. But what I love is that God gives us the opportunity to be like Him. Ser imitadores de Dios en santidad, en amor, en paciencia, en generosidad, amante de lo bueno y no de lo malo y mucho más.
Being imitators of God in holiness, love, patience, generosity, loving what's good and not what's bad, and many other things. Podemos describir a Dios con muchos más atributos. We could describe God with so many more attributes. Pero lo importante aquí es que tú y yo queramos ser más como Él y busquemos más y más de Él. But the important thing here is for you and me to want to be more and more like Him and to try to be more and more like Him. Santidad significa apartado para Él. Holiness means being set aside for Him. Eso significa que ya no estoy contaminado con el mundo. This means I'm no longer contaminated with the world. Eso significa que ya no me comprometo con el mundo, Meaning that I don't commit myself to the world, sino estoy apartado para mi Dios. but that I'm set aside for my God. Con mis fallas, con mis errores, con mis pecados, sigo buscando al Dios Santo, Creador del universo. With my mistakes and my failures and all my stuff, I keep continuing to serve after the God, the creator of the universe. Y eso es lo que tenemos que buscar en nuestra vida, ser más y más como nuestro amado Jesús. And that's what we have to seek after in life, to be more and more like our beloved Jesus. Continuamos y leemos el verso 2. Let's continue on and read verse 2 now. Dice el verso 2, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. And walk in love as Christ also has loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Qué gran coach tenían en Pablo. What a great coach he was, huh? Un gran entrenador. Paul was a great coach. Los hermanos de la iglesia en Éfeso tenían un pastor que le importaba cómo caminaban sus hijos espirituales. The brethren in Ephesus had a pastor who sought after their well-being. Pablo sabía que para que ellos pudieran tener una vida en el espíritu necesitaban caminar en el amor. And Paul knew that in order for them to have a life in the Spirit, they needed to walk in love. Y esto es importante porque Pablo no está diciendo, oh, piensa en el amor, And this is important because Paul's not saying, oh, think about love, sino que Pablo los llama a la acción y les dice, camina en amor. but Paul calls them to action and he says, walk in love. Eso quiere decir entonces que toma pasos y camina en el amor, así como Jesús lo hizo. This means taking steps, walking in love as Jesus did. Jesús no se quedó en una promesa de sacrificio, Jesus didn't just have a promise of sacrifice, sino que actuó y entregó su vida por ti y por mí. but he acted and he gave his life for you and for me. Y esto nos lleva a la manera número 2 de cómo tener una vida en el Espíritu. And this takes us to the second way of having a life in the Spirit. Manera número 2, camina y toma acción en el amor. Way number 2, walk and take action in love. Camina y toma acción en el amor. Walk and take action in love. Cuando estudiamos esta palabra amor que Pablo usa aquí en el verso 2, When we study this word love that Paul uses in verse 2, nos damos cuenta que el tipo de amor que él está hablando no es el mismo amor que el mundo usa. the kind of love that he was talking about was not the same kind of love that the world uses. Incluso no habla de un amor fileo o un amor entre hermanos o un amor erótico entre esposos. It's not a phileo, it's not a brotherly kind of love, it's not an eros, an erotic love amongst husband and wife. Sino el amor del cual Pablo habla se refiere a un amor sacrificial. But the kind of love that Paul talks about is a sacrificial love. Es un amor agape. It's an agape love. Es un tipo de amor que no es un amor común y corriente. It's a kind of love that's not common. Es un amor que se da y no espera nada en retorno. It's a kind of love that's given, not expecting anything in return. Entonces eso es un amor divino, un amor que solamente Jesús y su Espíritu pueden darte a ti. This is a divine love and an only kind of love that Jesus and the Spirit can give to you. Y ese es el amor del cual nosotros debemos de abundar y caminar sobre ese amor. And this love should abound and we should walk in this love. Uno de los atributos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, es precisamente esto, el amor. One of the attributes of our God, of our Heavenly Father, is just this, love. El primer fruto del Espíritu Santo en nuestra vida es el amor. The first spirit, or the first fruit of the Spirit in our lives is love. Quiero que veas cómo el apóstol Juan describe a Dios mismo en 1 de Juan 4, versos 7 y 8. I want you to see how John describes God himself in John 4, 7, and 8. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Aquí está. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor.
Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. El amor del que habla viene de la antigua palabra ágape. The love that he's talking about comes from the old word agape. Y es este concepto de amor, de dar de sí mismo sin esperar nada en retorno. And it's this concept of giving lovingly without expecting anything in return. Y ese es el tipo de amor que Dios te ofrece. And that's the kind of love that God offers you. Y cuando este tipo de amor viene a nuestra vida, entonces tenemos una relación personal con Él. And now when this kind of love comes to our lives, then we have an intimate relationship with him. Y entonces nosotros queremos amarnos los unos a los otros. And then we want to love one another. Y eso es porque nos estamos acercando más y más a Dios. Which is because we're drawing closer and closer to God. Toda relación humana es como un triángulo. Every human relationship is like a triangle. Las dos personas se basan en un triángulo. Imagínatelo así conmigo. So imagine a triangle with me. Y en la punta del ángulo está Dios. So there's two people and they're based on this triangle. At the tip of the triangle is God. Entonces, conforme las dos personas de los dos ángulos buscan más y más a Dios, se acercan más y más entre ellos. And so as each one on each side of the angle seeks God more and more, then they also draw closer together. Las relaciones débiles se harán más fuertes cuando ambas se están acercando a Dios. Weak relationships will be made stronger when both are drawing near to God. Por esto es necesario tomar acción y caminar en este amor ágape. Which is why you have to take action and walk in this agape love. ¿Cómo puede verse esto en nuestra vida? ¿Cómo es que yo puedo tomar acción entonces? And so how can that look in my life? How can I really take action in this? Número 1, Number one, acércate más a Dios. draw nearer to God. Lee la palabra de Dios cada día. Haz tu devocional diario. Read God's word each and every day. Have devotional times with him every day. Número 2, escoge amar. Number two, choose to love. A todos a tu alrededor, en tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad, escoge amar. Choose to love everyone around you. Those in your house, those at work, those around you. Número 3, Number three, escoge perdonar choose to forgive a todos los que te ofenden. anyone who offends you. A mi enemigo, claro. My enemy? Yeah, sure. A tu vecino que te habla feo, claro. Your neighbor who speaks poorly of you? Yeah, A him too. aquel que siempre viene y te grita y te dice, bájale a la música, cristiano. The one who always comes to you and says, lower your Christian music. I don't want to hear it anymore. Ámalo. Love him. Escoge perdonar y amar. Choose to love, choose to forgive. Dios nos da gracia, amor y nos perdona. Amén. God gives us grace, love, and he forgives us. Amen? Dame un amén ahí en tu casa. Give me an amen there on your couch. Quiero escucharte. I want to hear you. Es más, escríbelo en las Actually, redes write sociales. it, write it down. Pon amén en señal de que me estás escuchando y estás procesando la información y vas a tomar acción. Write an amen so I know that you're paying attention, you're processing this information, and you're going to take action. Continuamos con nuestro estudio bíblico y leemos los versos del 3 al 8. Un poquito largo, pero quédate aquí conmigo, ¿ok? Now let's continue with our study, and we're going to read verses 3 to 8. It's a little bit long, but stay with me, all right? Mira lo que nos habla Pablo, es bien interesante. Look at what Paul talks to us about now. It's Dice, really interesting. pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque ustedes antes eran obscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you, as is fitting for saints. Neither filthiness, nor foolish talking, nor coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. For this you know, that no fornicator, unclean person, nor covetous man, who is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and God. Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Therefore do not be partakers with them. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Parte de ser coach de una plantación de iglesia
Part of being a coach for church planters, especialmente para los líderes, especially for the leaders, es no solamente hablarle de las hermosas cosas del evangelio como lo es el amor agape, el perdonar, el sacrificar, etcétera, etcétera. is to not only talk about the beautiful things of the gospel, like agape love, forgiving, etc., Sino también hablar del peligro de vivir una vida en doble sentido. but also talking about the danger of living a double life, Especialmente aquellos cristianos o que se llaman cristianos. especially for those Christians or those who call themselves Christians. Pablo entendía que para que los hermanos allí en Éfeso pudieran vivir una vida en el Espíritu, Paul understood that in order for the brethren there in Ephesus to live a life in the Spirit, era necesario andar en el Espíritu y alejarse de las cosas terrenales de este mundo. they had to walk in the Spirit and stray away from the earthly things in this world. Y nos da una gran lista de cosas que debemos de tener cuidado, por lo cual tal vez era lo que los hermanos ahí en Éfeso estaban pasando o estaban luchando. And he gives a long list of things that they need to take care with and they need to be careful of. And this is perhaps what some of the brothers in Ephesus were actually struggling with. Una lista no muy diferente de lo que tú y yo podemos enfrentar el día de hoy. And it's a list that's not too different than what kinds of things you and I might face today as well. Ahora, la mayoría de la lista que da tiene que ver con pecado sexual. Now, most of the things in the list that he gives has to do with sexual sin. Habla de fornicación, que viene de la palabra pornea. It talks about fornication that comes from the word porneia. Y esto es una palabra amplia para describir este pecado sexual. And this is a broad word that's used to describe sexual sin. Pornea es la palabra que comúnmente conocemos hoy como pornografía. Porneia is the word that we commonly know today, usually as pornography. Y habla también de inmundicia. And it also talks about worldliness. Y habla de esta palabra como un comportamiento inmoral, sucio, especialmente en el sentido sexual. Sorry, like immorality or filthiness. And this is another broad word that's used to describe some kind of a filthy, immoral behavior, usually in a sexual sense. Y habla también una palabra rara que se llama truanerías. And then there's another word that he used that's... Let's check the list again. Ajá. Covetous. Y en el sentido del que está hablando de un humor sexual, sucio, inapropiado. And again, the kind of idea that it gives is it has to do with some kind of sexual humor or dirty, inappropriate language. En la cultura de los días de Pablo, en la ciudad de Éfeso especialmente, era dado a la inmoralidad sexual. In Paul's days, in that culture, and especially in Ephesus, there was a lot of sexual immorality. Y en este tipo de comportamiento, Pablo dice que no conviene a los santos ser como es la cultura. And Paul was saying that it's not fitting for saints to have this kind of behavior that was surrounding them. Porque en ese tiempo todo el mundo lo aprobaba y se reían y se gozaban con aquellos inmorales sexualmente hablando. And in that culture, it was something that was so approved, and everybody joked around, and it was all sexual, and it was okay. Y es lo mismo el día de hoy, cristianos. And we see that that's the same thing it seems today, Christians. Y esto nos lleva a la tercera manera de cómo tener una vida en el Espíritu. And so we see the third way now of how to have a life in the Spirit. Tercera manera, vive en luz, en integridad. Way number 3, live in light, in integrity. Vive en luz, en integridad. Live in light, in integrity. Mis amados hermanos, esta palabra integridad a lo mejor no la has escuchado mucho, o tal vez sí, pero no sabes realmente lo que significa. And my beloved brothers and sisters, this word integrity, maybe you've heard it before and it doesn't really mean a whole lot, but the real meaning of the word is something. Déjame describirte para ti qué significa integridad. Let me describe to you what integrity means. Integridad significa doble careta o doble cara. Integrity means like two-face, Y, or es- two faces. y esto quiere decir que eres
algo aquí en la iglesia, pero allá afuera eres alguien diferente. Talking about when you're somebody here in church, you're one person, and out in other places you're somebody else. O quiere decir que cuando vienes a la iglesia y estás en público eres una persona, pero cuando estás en modo privado eres totalmente diferente. Or maybe when you're in public, you're one way, but then when you're back in your private mode, you're another way. Y Pablo nos da una palabra muy dura, pero verdadera. And so Paul gives us a really harsh word, but it's a true word. Nos habla de alejarnos de toda perversidad e inmoralidad sexual. He talks about us moving away from all kind of perversity and sexual immorality. Entonces, ¿qué nos dice esto a nosotros el día de hoy? And so what does this say to us today? Pues nos habla de que todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual fuera de matrimonio tenemos que dejarlo. It says that everything that has to do with sexual immorality outside of marriage, we have to leave all that. Por ejemplo, adulterio, o sea, ponerle los cuernos a tu pareja. For example, adultery, cheating on your spouse. Pornografía, que es un pecado que no lo ves físicamente, pero ahí está en nuestra vida. Pornography, maybe a sin that's not visibly seen to others, but it's there in your life. Los chistes colorados en el trabajo, porque estoy seguro que no los cuentas aquí en la iglesia tus líderes o tus pastores, ¿o sí? Dirty jokes, I'm sure that you might be telling them there in the workplace, but you're not telling them here to the pastors and in church, or are you? ¿Están contando esos chistes? Porque a mí no me han contado nada, Are you telling those kind of jokes? Because I haven't heard any. Entonces, todo lo referente a inmoralidad sexual debe de excluirse de nuestra vida. So everything that has to do with sexual immorality needs to get out of our lives. Y sé que no es fácil, I know it's not easy, pero un paso a una vida en el Espíritu es precisamente eso. but a step towards life in the Spirit is doing just that. Que el Espíritu de Dios viva en tu vida y transforme tu manera de pensar y de actuar para que puedas vivir cada día más y más en integridad. For God's Spirit and His living Spirit to be alive in your life and transform your thought life and your way that you act things out and that you would live more and more in integrity. Y sé que esto es difícil porque también yo he vivido este proceso. And I know that it's difficult because I've lived through this myself. Yo miré mucho tiempo pornografía cuando estaba joven. When I was younger, I looked at pornography a lot. Y sé que el cambio en tu vida y en tu mente no es fácil. And I know that changing those patterns in life and in your thoughts is not easy. Pero cuando llega la palabra de Dios a tu vida y esa palabra permanece en ti, te cambia. But when God's word comes into your life and it remains there, it changes you. Y como iglesia queremos que crezcas y que madures en la palabra de Dios para que puedas ser una persona íntegra y tener una mejor relación con Dios. And in church, we want you to grow and mature in God's word so that you can be a person who has integrity and has a better relationship with God. Entonces, por eso en nuestra iglesia queremos cada día que tú madures en la palabra de Dios. And so as a church, we want you to grow and grow closer to God each and every day. Y por eso hemos decidido hacer devocionales diarios a través de nuestra página de Facebook cada día, Which is why we've decided to do daily devotionals through our Facebook page every day, donde algunos de nuestros plantadores de iglesia que están en la escuela de plantación de iglesia van a estar dando un devocional de 20 minutos. where some of those who are part of the church planting course are going to be sharing a 20-minute devotional. Y esto va a ser todos los días, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. And so it'll be every day, Monday to Friday at 2 o'clock. Y hemos llamado este tiempo de devocional permaneciendo en la palabra. And so we are calling this kind of devotional remaining in the Word. Standing in the Word. Porque creemos que en tiempos difíciles es importante permanecer en la palabra de Dios. Because we believe that in difficult times, it's important to stand upon the Word of God. Así que por favor, ora por los plantadores de iglesia que han tomado este reto para hacer estos devocionales. So please pray for those church planters who have taken on this challenge to share these devotionals with us. Continuamos con nuestro estudio bíblico y leemos los versos 9 al 10. Let's continue on with our Bible study and read verses 9 to 10. Dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. It says, for the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth, finding out what is acceptable to the Lord. La preocupación de Pablo por la iglesia en Éfeso era precisamente nuestro tema del día de hoy, que tuvieran una vida en el Espíritu.
Paul's concern for the church in Ephesians was exactly the topic that we're talking about today, which is that they would have a life in the Spirit, buscando agradar a Dios en todo lo que ellos hacían. seeking to honor God in all that they did. Y para esto, obviamente, Pablo entendía que era un proceso directo en la vida de cada creyente y líder de esa iglesia y en Éfeso. And obviously Paul understood that this was a direct process that linked with the life of the believer and the leaders in the church there in Ephesus. Pero era vital que cada uno de ellos empezara en esa ruta de vivir una vida en el Espíritu. But what was vital was that each and every one of them start walking out this life in the Spirit. Y para esto, los frutos del Espíritu tendrían que ser evidentes en la vida de cada creyente. And in order for that to happen, the fruits of the Spirit had to be made evident in each and every believer's Y life. Pablo entendía esto, una vida llena en el Espíritu tenía que llevar fruto. And so Paul understood this, that a life in the Spirit had to bear fruit. Y tenía que ser evidente el trabajo sobrenatural en la vida de los creyentes. And the supernatural work in the believers' lives had to be shown. Y esto nos lleva a la manera número 4 de cómo tener una vida en el Espíritu. And this takes us to the fourth way of living life in the Spirit. Sencillo, da fruto. It's easy. Bear fruit. Número 4, da fruto. Number 4, bear fruit. Creo que las matemáticas son muy sencillas. 1 más 1 igual a 2. I think math is really simple. 1 plus 1 equals 2. No puedes sumar 1 más 1 y esperar que el resultado sea 4 o 5 porque no es matemática correcto. You can't add 1 plus 1 and expect to get 4 or 5 because that's not the way math works. En el ámbito espiritual también es bien sencillo. And in the spiritual realm as well, it's really simple. Una vida, One life, un espíritu de Dios one Spirit of God igual a fruto. equals fruit. Y da una vida en el espíritu. So, and that fruit is born in a life in the Spirit. Eso es lo que tenemos que hacer. Una vida, el espíritu igual a una vida en el espíritu. That's what we have to equate. One life plus the Spirit bearing fruit. Cuando como cristianos vivimos una vida en el espíritu, hay todo tipo de fruto espiritual que sale de nuestra vida. As Christians, when we live the life in the Spirit, there's all kinds of spiritual fruit that comes out. Frutos como los describió Pablo aquí en el verso 9. Fruit like those that are described by Paul here in verse 9. Bondad, justicia y verdad, dice Pablo. Goodness, righteousness, and truth, Paul says. Pero también Pablo nos da una lista de otros frutos que son evidentes en la vida de un cristiano. Paul also gives us another list of fruits that are seen in the lives of Christians. Y esto lo vemos en Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23 y está ahí en tus pantallas. And we see those in Galatians 5, 22 and 23. Pablo nos dice esto, más el fruto del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. And Paul says, but the fruit of the Spirit, what Spirit is that? That's the Spirit in our lives. It's love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Mis amados hermanos, sé que tenemos que dar fruto espiritual en nuestra vida como cristianos. So I know we need to bear fruit, spiritual fruit in our lives. Jesús mismo dijo, por sus frutos los conoceréis y conoceréis que son mis discípulos. Jesus himself said, you will know them by their fruit, and you will know that they are my disciples. ¿Cuáles frutos? What fruits? Ahí están en tus pantallas. It's there on the screen. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. La vida cristiana, la vida en el Espíritu debe estar marcada por el fruto que damos cada día. A Christian life, a life lived in the Spirit, should be marked by the fruit that's shown each and every day. Y para terminar, leemos los versos 11 y 12. And to finish up, we're going to read verses 11 and 12. Y Pablo continúa sus instrucciones y dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndalas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Paul continues giving his instructions, and he says, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. For it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. Pablo comenta que las obras del mundo son una basura.
Paul comments that the works of the world are trash. y que no debemos de participar en esas porquerías del mundo. And we shouldn't participate in those filthy things of the world. Es vergonzoso ser parte del mundo y luego que salga todo a la luz es todavía peor. It's shameful to be part of the things of the world and then everything comes to light. Oh, it makes it even worse. Y Pablo como pastor advierte y anima a sus hijos espirituales a permanecer en la palabra y no comprometerse en el mundo. And so Paul, as a pastor, warns and encourages his spiritual children to stand firm in the word and to not go into the world, not compromise with the world. Y esto nos lleva a la manera número 4, de cómo tener una vida espiritual. And so this takes us now to our fourth way of how to have a life in the Spirit. Manera número 4 de cómo tener una vida en el espíritu. So fourth way of how to have a life in the Spirit. No te comprometas con el mundo. Do not commit to the world. No te comprometas con el mundo. Do not commit to the world. Mis amados hermanos, como cristianos debemos de poner límites en nuestra vida. My brothers and sisters, we need to have a life where we have limits placed in our lives. Poner límites de la manera como vivimos nuestra vida como cristianos. Setting limits in our lives and boundaries of how we live our Christian life. No hay manera que te llames cristiano y sigas viviendo de la misma manera que el mundo lo hace. There's no way you can call yourself a Christian and continue to live as the world does. Cada persona llamada cristiana debe vivir apartado de las porquerías de este mundo. Each person who calls himself a Christian should live set aside from the filthiness of the world. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Because we're in the world, but we're not of the world. Y tenemos que tener límites y no ser igual que ellos, sino todo lo contrario. And we need to have limits and boundaries and not be just like everyone else in the world. La vida en el espíritu no puede conformarse a la manera del mundo. A life lived in the Spirit cannot settle and conform to the ways of the world. Tiene que pararse en la verdad de la palabra de Dios y vivir de acuerdo a Dios, a sus estándares y a su palabra. It has to stand firm in the truth of the Word of God and live according to God, His standards and His Word. Y Pablo nos dice en Romanos 12, capítulo 2, y está aquí en tus pantallas, And Paul tells us in Romans 12:2, y lo he puesto en una traducción diferente a la que usamos usualmente, la nueva traducción viviente. I'm going to read it to you in a different version than we usually read. We're going to read it in New Living Translation. Y dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. He says, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will know what God wants you to do, and you will know how good and pleasing and perfect His will really is. No podemos adaptarnos al mundo y las cosas que trae el mundo porque no haremos la diferencia, seremos igual que ellos. We can't adapt to the world and the things that the world brings because we won't make a difference. We will just be like them. Pero Dios en su palabra nos anima y nos pide que seamos diferentes. Cada cristiano debe de vivir diferente. But in His Word, God encourages us and pushes us to be different. Each Christian should live a different kind of life. Así que cristiano, no te comprometas con el mundo y vive la vida en el Espíritu. So Christian, don't commit to the world. Live in the Spirit. Y esta es nuestra buena noticia de nuestro sermón el día de hoy acerca de la vida en el Espíritu. And that's our good news this morning about living a life in the Spirit. Hey, gracias por escucharnos. Es una gran bendición poder compartir contigo la palabra de Dios esta mañana. So thank you for listening. It's a great privilege to be able to share God's word with you this morning.